No, está equivocado. Se llaman células de Kupffer. Ah, ¿Cómo sí. se llaman los macrófagos residentes del riñón? No, está equivocada. No, está equivocada. Se llaman células mesangiales. Las células de Schwann son células de neuroglia que producen mielina en el sistema nervioso periférico, alrededor de los axones en los nervios. ¿Cómo se llaman los macrófagos especializados del cerebro, del sistema nervioso central? No, mal. Microglia. Eso lo discutimos hace 8 días. ¿Cómo se llaman los macrófagos especializados de la piel? Mal. Las de Kupffer son las del hígado. Entonces, vamos a suponer, en este caso pues estamos en el músculo, ¿no? Vamos a suponer que yo soy un macrófago del músculo. Mi función como macrófago es detectar algo que tiene un antígeno que no pertenece a este cuerpo. Un virus, una bacteria, un hongo, un protozoario, una sustancia tóxica, lo que sea. Yo lo reconozco y monto una respuesta inmune contra él para destruirlo, porque no es de aquí. Si yo no lo puedo destruir, si yo soy incapaz de destruirlo, tengo que hacer algo. Entonces hagan de cuenta que yo voy al gimnasio. Ahora me hago más grande, tengo más citoplasma y un núcleo también más grande. Esos muchachos se llaman células epitelioides o histiocitos, que son células de la inflamación crónica, donde un macrófago residente, como una célula de Kupffer, como una célula mesangial, como una célula dendrítica, se hace más grande para tratar de destruir el agente injuriante. Pero digamos que yo fui al gimnasio, me hice más grande, me hice más viga y aún así no lo puedo destruir. Entonces voy a aplicar un principio que se llama la unión hace la fuerza. ¿Lo han escuchado? No. ¿Nunca han escuchado la unión hace la fuerza? ¿En serio? Bueno, entonces resulta que ella es macrófago residente que se convirtió en histiocito y yo también. Y ella también. Y ella también. Somos unos histiocitos acá y hacemos reuniones. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Yo les propongo que nos fusionemos y nos convirtamos en una célula gigante multinucleada. Entonces yo como histiocito, como macrófago epitelioide, lo que hago es que fusiono mi membrana celular con ella. Y luego nos fusionamos con ella, y luego nos fusionamos con ella. Y nos convertimos en esto. Una célula que es muy grande. ¿Y cuántos núcleos tiene? Muchos. Unos 8 o 9 núcleos. Cada núcleo corresponde a un macrófago epitelioide o histiocito diferente, que antes, de manera individual, no podíamos destruir el agente etiológico. Pero nos fusionamos y nos convertimos ahora, somos una sola célula. Nos convertimos en una célula gigante multinucleada. Esto es exudado o inflamación de tipo granulomatosa. Siempre que ustedes vean células gigantes multinucleadas, por favor a eso le colocan crónico. Ese es el argumento histológico. Crónico. ¿Listo? ¿Cuántas células gigantes multinucleadas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2. Laura B2. Hay como 10, más Más de 10. 3. Mira, hay 1, 2, 3, 4, 5, 4. 6. 5. Hay 2. No sé si las que están allí en forma de... Bueno, yo voy a dibujar una célula gigante multinucleada. Una. Y ahora voy a dibujar los núcleos de la célula gigante multinucleada. Aparentemente no. Sí, señora. Voy a dibujar otra célula gigante multinucleada.
Voy a dibujar otra célula gigante Esas dos, multinuclear. el de acá abajo, allá. Esa es la que Y yo ahí al decía. lado hay otra. Y acá abajo hay más. Ahora la voy a borrar para que la vean. Hermano, hay un montón. Sí, esa también es. Tiene toda la razón. Así es. Sí, así es. Tiene toda la razón, no te digo. Siempre que ustedes vean exudado de tipo granulomatoso con macrófagos epitelioides y células gigantes multinucleadas, es un argumento histológico para decir que la duración Es crónica. punto. Y así de fácil es la patología. ¿Listo? Vamos a ver la clase. Tipo granulomatoso. Pues tiene que Es la ser severo. severidad. Ah, pues severo. En Si este es crónico, caso, es sí, severo. En este caso. Claro. Severidad, Lisa. El nódulo linfoide. Apoptosis. Ay, no, yo Buenas no noches. quiero. Recuerden, los parciales son acumulativos. Cuando una célula recibe un evento infuriante, lo primero que hace se adapta. Atrofia, hipertrofia, hiperplasia, metaplasia, displasia. Si el evento injuriante es fuerte y persiste, la célula sufre lesión celular reversible. ¿Cuál es? Biológico, cambio trófico. Isogénico. Correcto. Cambio graso, cambio glicogénico, cambio hidrógeno. Si el evento injuriante es demasiado fuerte o persiste en el tiempo, se supera el umbral de la célula para tolerarlo y entonces se muere. Cambios morfológicos de muerte celular. Carioresis, Hipnosis y cariolosis. Y eso Esa no va a preguntar. Estamos medios. Bien. Luego, hay diferentes tipos de necrosis. necrosis de licuefacción, necrosis de coagulación, necrosis de calcificación. Excelente, muy bien. En la muerte celular hay dos formas en las que una célula puede morir. La primera es por necrosis. La necrosis es la muerte accidental e inapropiada que sufre una célula, se rompe su membrana celular y está acompañada siempre de inflamación. Eso es necrosis. Vamos a ver la segunda forma en la que una célula puede morir. ¿Listo? Eso se llama apoptosis. Entonces, vamos a ver la segunda forma en la que una célula puede morir y eso se llama apoptosis. La apoptosis ha sido llamada como muerte celular programada. Resulta que todos tenemos una expectativa de vida en el planeta. ¿Cuántos años es la expectativa de vida de un humano en este planeta? No sé. Por ahí 80 años, más o menos. Y está disminuyendo la expectativa de vida. Entonces, ¿y usted por qué se muere? De vejez, porque se va envejeciendo. Porque se va envejeciendo, ¿sí o no? ¿Por qué más se muere? Puede haber una enfermedad que desencadene la muerte y también está relacionado con apoptosis, ¿sí o no? La naturaleza le dice a usted, nazca, crezca, tenga una época de máximo esplendor, reprodúzcase y luego muera. La naturaleza se inventó eso, ¿sí o no? Si no se reproduce, pues tiene perritos y gatitos. ¿Listo? Entonces, eso mismo, muchachos, sucede con las células. Las células del cuerpo tienen una vida media.
Por ejemplo, si hablamos de los glóbulos rojos, en promedio, varía entre especies. En promedio, un glóbulo rojo puede vivir entre 80 y 120 días. Él nace hoy en la médula ósea, sale al torrente sanguíneo, empieza a hacer su trabajo y a medida que él pasa por el medio de capilares que son más pequeños que él y él tiene que deformarse para poder pasar a través de ese capilar sanguíneo en la red vascular terminal, su membrana celular sufre. Se va desgastando su membrana celular, o sea, se está envejeciendo. Cada vez es menos elástico, cada vez es más frágil. Y por allá en el día 80 o 120 se muere. ¿Cómo hace ese glóbulo rojo para morirse? Utiliza una vía que se llama apoptosis. Se llama muerte celular programada porque cuando usted cumple el ciclo, usted se tiene que morir. Punto. Y así con los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos, macrófagos, hepatocitos, células epiteliales cúbicas simples, queratinocitos y todos los demás. ¿Listo? Hay excepciones a la regla. Hay tejidos que son muy estables. Y estables quiere decir que está formado por células maduras que no se pueden dividir y que acompañan al individuo durante casi toda su vida. Por ejemplo, las neuronas. Y ya les eché el cuento de las neuronas y la poda neuronal y todo eso, ¿sí o no? Cuiden sus neuronas. Con las neuronas que usted tiene hoy, prácticamente le va a tocar terminar su vida, porque ellas no se pueden dividir. Las células musculares estriadas cardíacas son células muy estables y prácticamente acompañan al individuo para toda su vida. Hay otros tejidos que sus células son lábiles. Y lábiles quiere decir que hay células inmaduras que las reemplazan. Tienen una vida media mucho más corta. Esas células, como por ejemplo un hepatocito. Es un hepatocito, nace producto de la división de una célula inmadura después de la mitosis, cumple su función y al poquito tiempo muere. Y lo reemplazan. ¿Cómo hace el hepatocito para morirse? Él lo hace por medio de una programación que tiene en su ADN que le dice es hora de que usted se muera y dé el espacio a otro para que cumpla la función. ¿Listo? Por eso se llama muerte celular programada, porque la célula ya cumple su función y se tiene que morir. En la apoptosis se producen enzimas que destruyen el ADN, se producen enzimas que destruyen las proteínas de la célula. ¿De qué está hecho el citoesqueleto en una célula? Otra vez. Citoesqueleto celular. ¿Verdad? ¿De qué está hecho el citoesqueleto de una célula? No, está equivocada. El citoesqueleto de una célula, muchachos, está hecho de una proteína que se llama tubulina. El citoesqueleto es un montón de proteínas, una al lado de la otra. La membrana celular, por ejemplo, está hecha de fosfolípidos, proteínas y azúcares que están en la superficie, ¿sí o no? Entonces, todo eso se tiene que producir a partir de una receta que está en el ADN de la célula. Cuando se deja de producir, la célula muere. Y muere porque hay enzimas que destruyen su ADN y hay enzimas que destruyen las proteínas. Algo importante y diferente de la necrosis es que en la apoptosis la membrana celular permanece intacta. Nunca jamás en la apoptosis la membrana celular se rompe. Eso es lo que sucede en la necrosis. En la apoptosis no. La membrana no se rompe. Como la membrana no se rompe, la apoptosis no está asociada a respuesta inflamatoria, porque no se libera el contenido celular, no se liberan las organelas. Membrana intacta, no hay inflamación. Dos diferencias particulares con la necrosis, donde sí se rompe la membrana y siempre hay inflamación. ¿Usted puede encontrar necrosis y apoptosis en el mismo tejido, en el mismo campo? Sí,
Y esto fue propuesto por Kerr y colaboradores en 1972. La apoptosis tiene causas fisiológicas y causas patológicas. Ejemplos de causas fisiológicas en la embriogénesis. Entonces, cuando ustedes ven embriología, ustedes aprenden que hay una placa ductal, una placa neural, que es un grupito de células muy maduras que van a dar origen a un órgano, que van a dar origen a un tejido. Si fuera, por ejemplo, la placa ductal que da origen al hígado, pues las células muy maduras dicen, forme triadas portales por aquí me hace un sinusoide, y aquí me hace un cordón de hepatocitos, aquí me hace otro, y allá en la esquina me hace el favor y me hace una vena centrolobulillar. Eso hace la placa ductal de las células embrionarias. Cuando ella termina de organizar y de dirigir todo, ella tiene que desaparecer. Lo hace mediante apoptosis, y es un proceso fisiológico. ¿Qué le pasaría al animal si la placa ductal no desaparece? Excelente, muy bien, anatomía patológica lo verán en el próximo semestre. Hagan de cuenta que yo soy una célula de la placa ductal. Entonces por aquí una vena centrolobulillar, por allá una tríada portal, por aquí un conducto biliar y por aquí un cordón de hepatocitos y aquí me hace un sinusoide. Y ya está todo formado. Pero yo no desaparezco porque no hago apoptosis. Entonces, ¿yo qué hago? Y por aquí una tríada portal y por allá una vena centrolobulillar y por allá un cordón de hepatocitos y por aquí otro. Y se vuelve un desorden y se descontrola todo. Las placas ductales persistentes hacen que se sigan produciendo estructuras dentro del órgano cuando ya está todo formado. Eso es un buen ejemplo de causas fisiológicas para apoptosis. Las células se tienen que morir. Punto. Involución dependiente de hormonas. Por ejemplo, una hembra llega al final de la gestación y pare. Cuando ella pare, tiene una glándula mamaria, si es una vaca, que es como así de grande más o menos. Arranca la lactancia y esa glándula mamaria está así de grande porque desde la adenohipófisis las células mamotropas están produciendo una hormona que se llama prolactina. La prolactina sale de aquí del cerebro, de la adenohipófisis, pasa a la sangre, llega a la glándula mamaria y le dice a todo el mundo, crezca y produzca leche, crezca y produzca leche, crezca y produzca leche. Al principio de la lactancia, en la hembra recién parida, la producción de leche es alta. Hace una pequeña meseta y luego empieza a descender. Una vaca inicia su lactancia produciendo 20-25 litros de leche en los primeros 30 días y de ahí en adelante empieza a descender. Poco a poco, poco a poco. Por allá cuando la vaca tiene 8 o 9 meses de parida, ¿la glándula mamaria sigue así de grande? No. ¿Ella sigue produciendo 20 o 25 litros de leche? No. ¿Cuánto está produciendo? Por ahí 8, 7, si es una vaca muy buena, como las que tienen profesor de anatomía patológica. 8, 7, más o menos. ¿Qué fue lo que pasó? A lo largo de los días, en esa lactancia, la cantidad de prolactina que viene desde la adenohipófisis se ha disminuido. Fisiológicamente la vaca produce menor cantidad de prolactina a lo largo de los días y ella va bajando alrededor del 10% de la producción cada mes, más o menos. Como a la glándula mamaria le llega menor cantidad de prolactina, que es una hormona de tipo proteica que producen las células mamotropas en la adenohipófisis, hay menos estímulo para ellas. Por lo tanto, las células de la glándula mamaria se mueren. ¿Y qué mecanismo utilizan para morir? Apoptosis. Y se muere por apoptosis porque no le llega prolactina. Como no le llega prolactina, no tiene la señal de supervivencia para seguir cumpliendo esa función. Entonces ella dice, nadie me quiere, todos me ven, y se muere. Se pega un tiro y se muere. ¿Listo? Es un ejemplo. Pérdida de células en poblaciones que proliferan,
Por ejemplo, ¿alguna vez a alguien de ustedes le ha salido una verruga o un mezquino que llaman? Y después de un tiempo desaparece. No, todavía lo tiene. Eso tiende a desaparecer. Aparece y desaparece. Aparece y desaparece. ¿Listo? Esas células que proliferaron antes, que fue un sobrecrecimiento de los queratinocitos en la epidermis, pues esas células se mueren por apoptosis. Ya. Células que han cumplido su función, por ejemplo, un glóbulo rojo que está en el día 80, ese tiene que morir. Y lo hace por apoptosis. Eliminación de linfocitos autorreactivos, eso sucede en el timo, los linfocitos que no se gradúan, y la muerte por linfocitos T citotóxicos cuando una célula está infectada. Todo esto, muchachos, es la forma, o es la causa mejor, que puede llevar a una célula a apoptosis. Y es fisiológica, y es natural, y es normal. Y sucede todo el tiempo en el cuerpo del animal. Hay otras causas que pueden llevar a apoptosis o son causas patológicas. Por ejemplo, daño del ADN. ¿Y qué puede dañar el ADN? La radiación ultravioleta, los radiólogos que se lo pasan sacando radiografías y se exponen al rayo X. Eso destruye el ADN. Y si el ADN está dañado, la célula hace apoptosis. Por poner un ejemplo. ¿Listo? Acúmulo de proteínas anómalas o proteínas mal plegadas que no pueden cumplir ninguna función. Injuria celular en ciertas infecciones, por ejemplo las causadas por virus. Un virus puede infectar una célula y decirle, suicídese, haga apoptosis. Entonces la célula dice, sí señor. Se mata por apoptosis. ¿Listo? Esos son ejemplos de causas de infección. Y atrofia patológica del parénquima por obstrucción, por malnutrición, por muchas causas. Apoptosis. Todas esas son las causas. Ahora vamos a ver cómo sucede. La apoptosis tiene 3 fases: iniciación, ejecución y eliminación. 3 fases de la apoptosis. La primera se llama iniciación y ella se puede iniciar por 2 vías: la de afuera y la de adentro. Y ya se las muestro cómo es la de afuera y cómo es la de adentro. ¿Listo? Hay 2 formas en las que se puede desencadenar la apoptosis, una por fuera de la célula y una por dentro de la célula. Luego viene la fase de ejecución, que es una fase común donde se activan unas proteasas que se llaman caspasas. Todas las células tienen caspasas en su citoplasma, pero están inactivas. Si la caspasa se activa, destruye el ADN, destruye las proteínas, destruye los fosfolípidos y la célula se muere. Pero ella tiene caspasas en su citoplasma todo el tiempo. Lo mejor que le puede pasar es que no se active en causas patológicas. La última fase es la eliminación de la célula muerta por fagocitosis y lo hacen macrófagos residentes. Dijimos que la apoptosis no está relacionada o no está asociada con inflamación. Son los macrófagos que viven en el tejido los que se encargan de fagocitar y remover la célula que está muertita. ¿Cómo se llaman los macrófagos residentes del pulmón? Empieza con M de macrófagos alveolares. Correcto. Mire, él sí sabe, sí ha estudiado histología. Si un neumocito tipo 1 o un neumocito tipo 2 se muere por apoptosis porque ya cumplió su función, es un macrófago alveolar el que fagocita los restos de la célula muerta para retirarlos del tejido. Pero no hay inflamación. Empezando con la vía intrínseca, que es la fase de iniciación. Resulta que en la mitocondria hay unas proteínas que pueden activar las caspasas que suceden en la apoptosis. Dentro de ellas, por ejemplo, el citocromo C y antagonistas de los inhibidores de la apoptosis van a hacer que se activen las caspasas. Y ya se los muestro en una figurita chévere. ¿Por qué se puede activar la vía mitocondrial? 1.
por privación de factores de crecimiento, como por ejemplo aminoácidos, ácidos grasos, antioxidantes son factores de crecimiento, que la célula necesita todo el tiempo para sobrevivir, pero dejaron de llegar aminoácidos a la célula. Y ella dice, no, esta vida no tiene sentido, mejor me muero. Y hace apoptosis. ¿Listo? Hormonas. Ya les dije lo de la prolactina. Y así pasa con muchas otras hormonas más. En el caso de las hembras que tienen un ciclo cada 21 días, en el endometrio se renueva la mucosa cada 21 días. Entonces, crecen células de la mucosa y se mueren, porque la hembra no quedó preñada. Crecen células de la mucosa para recibir un embrión, la hembra no se preñó, se muere. Vuelve y arranca el ciclo otra vez. FSH, LH, prostaglandina, oxitocina hacen que el endometrio crezca y se muera. Crezca y se muera. Cada 21 días sucede eso. En todas las hembras. Daño del ADN, ya lo dijimos en el ejemplo de la radiación, y proteínas anómalas, que son proteínas mal plegadas que no pueden cumplir ninguna función. Entonces se acumulan y se convierten en un evento injuriante para la célula y ella decide morirse. Existe dentro de la célula una familia de proteínas que se llama BCL2. Y esa familia de proteínas BCL2 con representantes como PAX y PAC, estos son dos proteínas diferentes, todo el tiempo están evitando que la célula haga apoptosis. Es como un psicólogo. Estas son proteínas antiapoptóticas. Es como un psicólogo. Todavía no. Usted puede. Usted es capaz. Usted es suficiente. Todo el tiempo la familia de proteínas BCL2 de niveles PAX y PAC evitan que la célula haga apoptosis. Todo el tiempo. Si a la célula deja de producir BCL2, adivinen qué pasa. Se muere. Se muere por apoptosis. Bien. El citocromo C, que es un compuesto que está dentro de las mitocondrias, siempre debe estar dentro de las mitocondrias. Si el citocromo C se sale al citoplasma, activa las caspasas y la célula se muere. Y se queda. Todo se muere. Por todo en ¿Listo? Algo más o menos así. Sí, es chévere. Por favor, síganme. Aquí tenemos la membrana celular. En la membrana celular hay un receptor que es este de color amarillo. Y ese receptor es capaz de reconocer esto de azul, que es una señal de supervivencia o un factor de crecimiento. Esto que está de azul, Gracias. esto que está de azul es una hormona. Esto que está de azul es un aminoácido. Esto que está de azul es una citoquina. Es algo, una señal que todo el tiempo le dice a la célula, hágale que usted puede vivir, cumpla su función y no se queje. Es una señal de supervivencia. Ella la